Hola, bienvenidos a un semanal de Fabio TV, semana número 26, 26ª semana del año 2023. Ya terminamos la primera mitad del año porque ya vamos a 1 de julio, es decir, comienza la segunda etapa, la segunda mitad. ¿Exterminamos otro año? Sí, así es, exterminamos otro año. Quiero agradecer desde ya a los productores que hacen posible que eso también sea salvable, porque imagínense hacer todo esto medio año sin tener gente que aporte nada. No, muchas gracias a los productores que son quienes me ayudan con los videitos que hacemos, el resumen semanal, el resumen de los mejores videos de la semana que estuvimos viendo nosotros y que nos gustaron y que te los compartimos a vos, que sos una ameba, que sos una esponja que absorbe, chupa toda la red pero no aporta nada. Así, para todos ustedes está el resumen semanal. También quiero agradecer a los cafecitos y los Patreons, y por qué no agradecer a Elon Musk, que está haciendo mierda Twitter, lo está destruyendo, y lo cual abre las puertas a un montón de otra gente a hacer otras cosas, por ejemplo ver el resumen semanal. No enterarse que lo publique, porque no se van a enterar obviamente, porque nada anda, nada funciona. No importa, nada, era un rant así rápido. Debería ser un rant sobre Elon Musk y las cosas que no hace bien, porque están las que hacen bien, pero están las que no. Así que algún día haré un video respecto de eso. Pero sí, ya sabrán que no he podido hacer muchos videos en medio de la semana, diversas razones que ya les he dado. El principal, trabajo. Y sí, en la mitad de año me agarro así muy atareado. Y tengan en cuenta que encima va a ser un año de elecciones, con lo cual la gente va a estar con los nervios un poquito más crispados. Como tenemos que olvidar de todo eso, arranquemos de esta manera. Barry Lyndon, una película de Stanley Kubrick no tan reconocida porque es una película por ahí de época y la gente piensa que no tiene nada, shock, sorprendente, pero es una película muy muy bella. Y a alguien se le ocurrió hacer un ensayo sobre Indiana Jones, pero visto como si fuese un film más antiguo y más desde la perspectiva de la imagen, y hacerlo blanco y negro. Imagínense un Indiana Jones en blanco y negro, y si ven estas escenas y todo el análisis que va haciendo, está muy interesante. La verdad es que es una película que tranquilamente podría haber sido en blanco y negro. Y una de las tantas barbaridades que ha hecho Tom Cruise para la nueva Misión Imposible es hacer speed flying, que para capturarlo más tienen que haber otra persona, un paracaídas también haciéndolo con cámaras para poder filmarlo él haciendo estas barbaridades. Para mí, yo insisto, no hay ninguna necesidad que el actor haga este tipo de cosas, porque se te muere en medio de la película y toda la producción se va a la mierda. Es decir, perdés todo el dinero y todos los empleos, así que lo mejor que para eso están los stunts, están los dobles. Pero no, Tom Cruise insiste con hacer todo. Ya saltó con una moto para esta película, pilotea helicópteros del anterior, y ahora hace speed flying también, que es una de las barbaridades. Es una cosa terriblemente peligrosa. Arrancamos los trailers con un documental sobre Rod Hudson. Si no saben quién es Rod Hudson, era el ícono, el hombre de Hollywood, que resultó que era gay, obviamente por su vida privada, pero en esa época era absolutamente prohibido. Sin embargo, seguía manteniendo imagen de macho alfa y terminó muriendo de SIDA, uno de los primeros casos de famosos que la gente se desayunó, en la mayoría de los casos, que era gay solo después de eso. Dreaming Wild, la historia de dos hermanos que graban un disco en el 78, siendo ellos muy jóvenes, que el papá gastó un montón de dinero de eso, se esforzó un montón, entraron en quiebra y no tuvieron ningún éxito. Pero, y esto es una historia real, en 2008 alguien los rescató y ahora están dando hasta recitales y todo, se transformaron como una pequeña banda de culto, pero pasaron 40 años. Último el tráiler de Five Nights at Freddy. Esa es una película de terror ochentoso, pero hecha ahora, con muñecos de terror ochentoso, pero matando ahora. Retribution, Liam Neeson haciendo de Liam Neeson porque no tiene ya otro personaje. Era un actor genial de teatro y dramático, pero como pasó a la acción es Liam Neeson. Es como Jason Statham, pero en versión más anciana, digamos. Y en este caso llevan en su auto los chicos y alguien puso una bomba del auto, es decir, una copia de Speed, absolutamente, máxima velocidad, está copiada completamente, pero es porque él hizo algunos negocios, debe algo y alguien se está tomando venganza con él y con su familia. Vuelve Futurama, pasa a Hulu y ahora tenemos nuevo tráiler, 11ª temporada, creo que ya. Sí, Futurama vuelve y eso está muy bueno, aunque por el humor no sea el mismo, no lo sé, no tengo la más mínima idea. Siempre fue un humor medio extraño, porque no es para el gusto de cualquiera. Siempre mezclado mucho con cosas de ciencia ficción, mezclado con ese humor simpsoniano, por ahí de la primera época, y no todo el mundo lo captó. Lo que sí me extraño es que Netflix lance tráiler de The Witcher de esta primera etapa cuando ya lo estrena. Es decir, sacame el tráiler antes, es decir, para que yo pueda anunciarlo y decirte, bueno, no, esto ya está estrenado, ustedes pueden verlo en este momento al pedo. Netflix lanza tarde los trailers. Y por último el tráiler, sí, más importante de la semana, es la segunda parte de Duna, la versión de Denis Villeneuve, que es muy interesante. A mí me gustó bastante la primera, aunque es una película soporífera para muchos, porque tiene esos momentos de planos largos y que no pasa absolutamente nada, pero si conoces la obra original, está bastante bien, te digo, es una adaptación muy buena, muy fiel. DeSantis es uno de los candidatos a presidente de Estados Unidos para las próximas elecciones. Es el candidato conservador, viene de Florida y quiere transformar a Estados Unidos en todo ese Florida hiperconservador que se está equivocando por todos lados, van a aclarar, especialmente con el tema de inmigrantes, ha metido la pata groseramente, se está metiendo detrás de todo lo que es el reconocimiento de derechos a distintas minorías, es decir, es un tipo que viene más jodido que Trump en muchos aspectos.
Y esta es la parte del costo verdadero de la guerra, que usualmente no vas a ver en ningún lugar, ni en canales de YouTube, ni en televisión, ni nada por el estilo, porque es la parte que queda después de la batalla. Heridos, muertos, mutilados. Algo que es terrible y que dura muchísimo más tiempo que la guerra misma. Y he pasado un video de Visual Box Politic hablando de qué sucedió con el tema del golpe de Estado en Rusia. Obviamente ya sucedió, ya pasó, todo queda medio en el pasado, pero no, esto implica la debilidad de Putin. Y de paso otro video, en este caso de otro, hablando del grupo Wagner, para que entiendas de dónde venía este grupo paramilitar, una empresa privada militar, una de las cosas que se usaba antes como mercenarios, pero ahora en vez de contratar directamente a los mercenarios, se contrata a una empresa que organiza eso. Por alguna razón, esta semana tengo pocos videos de tecnología. No sé, usualmente hay de todo, esta semana tengo poquitos, arrancando con uno que es un review de muchos teclados raros. Esos que puedes entrar en AliExpress, empezar a comprar cualquier bizarreada, y algunos están buenos, de hecho vas a ver acá que algunos realmente son muy buenos y otros son extremadamente malos. Tal vez aquí en Argentina no llegaron tanto las Atari como computadoras, sino la Atari, la 2600 que usábamos todo para jugar. De hecho se cumplió un aniversario y tengo un video con respecto a juegos de ese, pero en particular las computadoras Atari, la línea 800 y demás, acá no llegó. Acá es un review de varias que les llega y que van a reparar en vivo, vas a ver cómo rescata unas cuantas, y la verdad que son esas computadoras que me hubiese gustado tener. VGs, Pink Floyd, Kiss, todo un medley, un gran mashup que hacen de temas de los 70s, muy bien hecho como siempre, en este caso vale la pena ver y escuchar. Tuvimos varios lanzamientos muy interesantes y muy importantes esta semana, empezando por uno más normalito, un Soyuz 2.1B, que significa que Rusia sigue lanzando misiones de satélites, no ha muerto todo con el tema de la guerra y las sanciones, un poquito todavía le queda de negocio. Seguido por los highlights de lo que fue el lanzamiento de la semana pasada del Delta 4. En este caso, lo que tiene interesante es el video de ULA, que es United Launch Alliance, que es la compañía que lo lanza, que usualmente son mejores que lo que es la transmisión en vivo. Después tuvimos al fin empezaron los vuelos comerciales de Virgin Galactic, en este caso el vuelo Galactic 01, con 4 nuevos astronautas, aunque algunos digan que la altitud que alcanza no alcanza para ser astronauta, pero díganme si no estaría buenísimo hacer un tipo de este vuelo, volar, no sé, a Mach 3 y alcanzar 90.000 metros, yo creo que me haría sentir más que satisfecho. Y por último el lanzamiento de Euclides, un satélite europeo que fue lanzado por SpaceX con un telescopio espacial que va a permitir ver muchas más cosas de esas que estamos necesitando ver en este momento, que complementa obviamente lo del James Webb, es otro tipo de telescopio. Interesante y terrorífico video de un hongo que se está esparciendo pero que afecta a humanos. Sí, un hongo que infecta a humanos usualmente es una de esas cosas que uno no querría sufrir porque es mucho más difícil de combatir que una bacteria, por ejemplo, que un virus, y sí, obviamente llena a mucha gente de paniquitos que no son necesarios, pero bueno, sucede. ¿Y cuáles son las probabilidades de que un lanzamiento de un cohete funcione, que salga bien, que sea seguro? Se imaginarán que cuando uno lanza personas tendría que tener mucha más seguridad que esto no va a explotar y va a terminar mal. Cuando se lanzan satélites simplemente corresponde a una cuestión matemática de hacer el seguro para poder pagar por un cohete o más bien por la carga, pero no siempre es fácil de calcular esto. Y esta sería la piedra más peligrosa del mundo. ¿En qué sentido peligrosa? Bueno, sí, muchas piedras tienen elementos radioactivos. ¿De dónde se va a sacar? Se minan y a veces están en lugares muy fáciles de acceder. Y sí, son peligrosos porque todo lo que emita radiación además te puede contaminar a vos. Y sí, no precisamente sería lo mejor para tu salud. Usamos sensores de luz, usamos circuitos electrónicos, pero hay una combinación que es hacer circuitos de luz. Es decir, que en vez de transmitir con electricidad, así como usamos la fibra óptica para mover señales, genera estos circuitos lógicos con luz, no solamente la transmisión de la señal. Y hay otra forma de ver el universo con otra teoría que es la materia oscura axiónica, es decir, que esté basado todo el universo en mecánica cuántica, cuando hoy en día es bastante difícil de probar, pero esto permitiría evitar algunos de los problemas, de los huecos que tiene el modelo de física actual que tenemos para el universo, y podría explicar algunas de las cosas que no entendemos. Elon Musk anuncia un cambio interesante, muy interesante de la Starship, que es utilizar la separación en caliente, es decir, poner una rejilla que te permita encender el motor de una etapa para separarse de la anterior. Esto es lo que usan usualmente los rusos, o los soviéticos en su momento, pero también los rusos actualmente en los Soyuz y en un montón de otros cohetes, inclusive cohetes balísticos intercontinentales. Ellos tienen este tipo de separación que te permite algunas ventajas que en este video te explican, y se dieron cuenta que en la Starship tal vez era la mejor idea. El fentanilo es bastante mortal. Ahora, ¿por qué es mortal? Porque una molécula tan pequeña y en tan pequeñas cantidades tiene tal efecto en el cuerpo humano.
Y se ha descubierto un ruido, no estoy hablando del ruido de fondo del microondas, sino del ruido que, o entre comillas, ruido que podríamos decir de todas las ondas gravitacionales. Sí, todo el universo está todo el tiempo siendo sacudido. Ahora, es interesante porque no solamente investigaron esto con un montón de señales y de fuentes combinadas, sino que se dieron cuenta, cuando tuvieron los resultados, que no cuadra algo. Es decir, el ruido tiene una amplitud y una fuerza más grande de la que debería tener para lo que esperaban. Eso abre la puerta a muchas más investigaciones. Ahora hay que probar por qué. Y muchos de los juegos que vemos en las plazas no tenemos mucha idea de dónde salieron. Parece que son todos los caños cruzados y que para que los niños se vayan colgando. Tiene un origen en hacer que los chicos desarrollen sus cerebros. Es decir, la persona que lo pensó inicialmente era para que se desarrollaran los chicos, lo cual bastante bien. Y Adam Savage visita un lugar donde hay un montón de props y en particular una muy interesante que es el traje que utilizó Robin Williams para el hombre bicentenario. No sé si recuerdan la película, está basada en un libro de Isaac Asimov y obviamente era una réplica de él. Uno pensaba que solamente maquillaje, no, habían hecho todo un traje con la cara, por decirlo, de un robot parecido a Robin Williams. Este es un video interesantito, simplemente hacen cosas de una fábrica más de ropa, pero lo interesante es que miren el proceso que utilizan esta fábrica japonesa. Utilizan una máquina de hace más de 40 años con cassettes para armar todos los modelos de tramas que tienen que imprimir, por decirlo así, en la máquina tejedora. Algo que no avanzó, no evolucionó porque no hace falta. Video muy interesante de cómo las azafatas cambiaron la industria de la aeronáutica completamente. De hecho, originalmente el concepto de azafatas, especialmente en los años 70, es cuando mutó a una cosa prácticamente prostitución de la azafata. Y hoy en día evolucionó completamente a que tiene que ser una abuelita, una cosa por estilo, una madre que te cuide, completamente distinto. Ha tenido un cambio que eso también implicó en cómo la gente percibe volar en avión y cómo decide la elección de una aerolínea o no. ¿Qué es Dada? ¿Es arte o es antiarte? Cuando ves obras Dada decís, che, pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué mierda es eso? Bueno, pero todo tiene una explicación y tiene un movimiento. Francia es un país muy particular que ha hecho limpieza étnica de una forma distinta, lingüística, es decir, en vez de borrar completamente una región y a la gente de esa región, los afrancesó obligando a usar el idioma francés y por ende hay un montón de idiomas que hubo en esa región que hoy en día ya no existen o queda muy poca gente que lo hable. En la época del miedo nuclear supersónico contra los soviéticos, los ingleses decidieron hacer una serie de propuestas a ver qué aviones podemos hacer para interceptar. Y este es un modelo de esos que por suerte no se fabricó porque es una cosa medio delirante, el Vickers 559, que tenía dos motores adicionales, uno arriba del otro con dos cohetes, una cosa muy rara, los misiles los lanzaba desde arriba. Tuvo un aparato, obviamente de los años 50, que no tenían mucha idea de cómo hacerlo, que se dieron cuenta después que no era tan necesario. Y si te gusta la aviación desde el punto de vista combate, aquí hay un video entero de un combate simulado. Obviamente son dos pilotos que están practicando, pero lo interesante es que está todo muy bien grabado, así que lo vas a ver muy en detalle y se entiende cómo es hoy en día desde el punto de vista de una cabina de un caza, un combate. No es como en las películas, no Top Gun, chicos, es mucho más apagado, si se quiere, menos ruidoso, menos lucecitas y simplemente podés morir un instante. Me encantan los motores a aire porque básicamente es un motor sin explosión ni nada por el estilo, una cosa muy interesante para hacer en un modelo, pero miren la evolución que va haciendo en este video de un motor que había hecho originalmente y yo ya les puse acá en el canal hablando justamente de esto y cómo va evolucionando el motor, encontró nuevas formas de hacerlo y se da cuenta de cómo hacerlo cada vez más eficiente. Y BPS Space, otro de estos que hacen en su propia casa sus propios cohetes, cosa que me parece fantástico, bueno, hizo uno como para probar una cosa y se dio cuenta después de que se le desintegró el cohete de qué había sucedido. Había volado más de Mach 2 el cohete, sí, había ido mucho más allá de la velocidad del sonido y no resistió. Ahora es muy interesante el proceso de fabricación, de hecho sigan su canal porque está construyendo un cohete mucho más grande con la idea de alcanzar 100 kilómetros de altura, que no es nada, no es pequeño, estamos hablando de llegar al espacio realmente con un cohete hecho en casa, así que síganlo, pues es muy interesante este canal. ¿Y cuán largo puede ser un avión a control remoto? No me refiero a cuánto alcance puede tener, sino me refiero físicamente largo. El J-20 es un avión chino stealth que básicamente es una copia del F-35 y del F-22. Digo copia porque efectivamente se robaron los planos y mucha información secreta de Estados Unidos para poder construir su propio avión secreto. A ver, es un caza con un poco de capacidad antirradar. El tema ¿es tan malo como una copia barata o tiene por motu propio sus beneficios?
Hablando de aviones que parecen truchos, pero no lo son, el XB-70 Valkyrie. Ya lo hemos visto un par de veces en esta sección del canal porque son esos aviones míticos, raros. Se hicieron un par nada más. Uno se desintegró en el aire por una fotografía que iban a hacer. Sí, se chocaron dos aviones y terminaron arruinando un avionazo por eso. Y el otro quedó en un museo en este momento. Pero en su momento era el bombardero definitivo que querían hacer para llegar a la Unión Soviética a bombardear. Aunque se dieron cuenta que con misiles balísticos era mucho más fácil. Y para los que les gustan los ascensos a Pikes Peak, acá un video sobre la ingeniería de los autos que se preparan para subir esa montañita. Que ahora lo pavimentaron, tengo entendido, antes era solamente ripio, que ahora que quedó solo una parte de ripio, pero sigue siendo uno de esos intentos que hace la gente para matarse cada vez más fácil. Les mencioné Atari porque ha sido el aniversario de Atari. Acá tenés un video en el cual te muestran una de las compañías que hizo juegos para Atari mejores de lo que la Atari permitía. ¿Por qué? Porque la Atari tenía creo que 200 bytes nada más de memoria RAM. Sí, bytes estoy hablando. No alcanzaba para absolutamente nada y los juegos eran extremadamente limitados. Pero ¿qué tal si le aumentamos la memoria? Bueno, eso hizo esta empresa y las versiones de los juegos que hacían ellos eran muy superiores, aunque no tuvieron mucho éxito. Yo no soy fan precisamente de las alitas de pollo, yo sé que a mucha gente les encanta, especialmente a los yankees, pero si quieres saber cómo hacerlas bien, mira este video. Y Marcos Di Cesare, que está haciendo todo un curso por un lado, toma una parte de su curso que es hacer crema pastelera y te explica cómo hacerla. En particular, la crema pastelera que usan en las facturas, que es más dura, más rígida. Me encantan los tanos cuando dicen que tal o cual es la mejor pizzería del mundo. Esta es una en Caserta, que estuve yo en Caserta, fui a la segunda, yo la mejor del mundo, no a esta que es la primera, pero son todas iguales al fin y al cabo. Y acá te explica cómo hacer la marinara, que es básicamente la pizza con frutos de mar. Y por último, una sopa ramen en 30 minutos. Si te gusta el tema más japonés del tema de las sopas con fideos y con un montón de cosas, pues se le ponen muchas cosas al ramen, es un guiso muy interesante. Acá tenés cómo hacerlo. Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, acá abajo en la descripción tienen todos los videos de los cuales estoy hablando. Dejen su like, suscríbanse, hagan lo que se les ocurra hacer, compartan este video y nos vemos la semana que viene con más videitos en medio de las semanas. Probablemente esta semana sí logre publicar algo y obviamente con el resumen semanal. Adiós.